En esta oportunidad vamos a resolver un problema en el cual la situación inicial es de desequilibrio en el sector externo con un déficit en la balanza de pagos. Y la propuesta es ver las consecuencias de aplicar una política fiscal, una política de hacienda de reducción de impuestos a la renta. El contexto que se propone es de tipo de cambio flexible y con baja movilidad. Entonces veamos cómo abordamos este problema. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que dado que esta economía se encuentra en déficit de balanza de pagos, entonces hay una dinámica clara en la cual esto está generando un exceso de demanda de divisas, y este exceso de demanda de divisas obviamente va a afectar el tipo de cambio, depreciando la moneda local, y eso implica entonces que en el contexto en que vamos a trabajar se está produciendo un alza del tipo de cambio, una devaluación. Esto es importante porque de inmediato nos indica que ya tenemos una fuerza económica que va a estar actuando en el gasto planeado a través de las exportaciones netas. Sabemos que esto impacta tanto a las exportaciones como a las importaciones, abarata los bienes locales para los extranjeros y encarece los bienes extranjeros para los locales, de lo cual nosotros consideramos que esto implica un incremento de las exportaciones netas, y esto entonces impulsa el gasto planeado. Ese es el contexto en el cual estamos trabajando, un contexto en el cual se está impulsando el gasto planeado por esa vía. Pero además se va a aplicar una política, y esta política de reducción de impuestos obviamente va a afectar la renta disponible. ¿Qué significa esto? Que la renta disponible va a impactar obviamente directamente en el consumo, donde la tenemos ligada con nuestro modelo de gasto planeado. Entonces esto va a impactar directamente en el consumo de los hogares. Y este consumo de los hogares también es una de las componentes del gasto planeado, por lo tanto aquí vamos a tener otra fuerza nueva que es fruto de la política en un contexto donde está creciendo el gasto planeado. Además se impulsa por la vía del consumo de los hogares, y esto entonces incrementa aún más el gasto planeado. Entonces, como podemos ver aquí, el asunto se resuelve bastante fácil, porque las dos fuerzas económicas están apuntando a incrementar el gasto planeado. Una vez que ya tenemos claro que el gasto planeado va a empezar a crecer, entonces ya sabemos que esto va a estar desequilibrando el mercado de bienes, ¿no es cierto?, generando un exceso de demanda de bienes. Y obviamente esto hace caer en los inventarios, y con eso entonces genera incentivos para que se incremente la producción. Entonces ya tendríamos el primer elemento, ¿no es cierto?, que sería de incremento de la producción. Esto sabemos que trae como consecuencia la mayor actividad económica. Esta mayor actividad económica va a requerir una mayor demanda por liquidez, y esta entonces genera mayor demanda por liquidez. Esta mayor demanda por liquidez entonces va a generar un exceso de demanda de dinero en el mercado del dinero, y con eso entonces los agentes económicos van a tener que ajustar sus carteras. Este exceso de demanda entonces los va a llevar a liquidar sus posiciones en activos no líquidos, que entonces serían bonos. Van a incrementar la oferta de bonos, y con este incremento de la oferta de bonos obviamente va a caer su precio, y esto entonces va a elevar el rendimiento de los bonos, y con eso el costo de oportunidad del dinero líquido, que es la tasa de interés. Y por lo tanto esto finalmente, luego del ajuste en el mercado de bonos, va a generar un incremento de la tasa de interés. Entonces fíjense que con esto ya completamos el análisis acerca de cómo van a ir evolucionando las variables endógenas, en este caso tasa de interés por una parte, renta por otra y tipo de cambio. Las tres variables van a ir ajustándose, ¿no es cierto?, al alza, y esto va a ir permitiendo que además la economía se equilibre finalmente. ¿Cómo se va a equilibrar? Bueno, se va a equilibrar, bueno, lo más obvio, el exceso de demanda de bienes se va a equilibrar porque se va a empezar a producir más, a propósito de que los agentes económicos van a observar, aquí tenemos que colocar este mercado de bienes, van a observar, ¿no es cierto?, el incremento de la caída de sus inventarios, y por lo tanto, entonces los agentes económicos van a observar la caída de los inventarios, y con eso obviamente van a estimular la producción. Por eso se va a ir cerrando esa brecha.
Por otra parte, el alza de tasa es lo que va a traer, ¿no es cierto?, un desincentivo a la inversión y por esa vía se va a neutralizar el gasto planeado. De esa manera, digamos, evita que se exacerbe el fenómeno, lo atenúa. Y el hecho de la conexión entre el incremento de tasa y la reducción de la eh, inversión. En tanto, en el sector externo, obviamente el déficit en balance de pago se va a ir cerrando porque fruto de la devaluación, el incremento del tipo de cambio va a generar, ¿no es cierto?, una tendencia al superávit en cuenta corriente y eso contribuye entonces a cerrar la brecha externa que tenemos con el déficit de balanza de pagos. ¿Y qué más tenemos? Por otro lado, el alza de tasa también tiene un efecto externo porque eso aumenta el diferencial de tasa y al aumentar el diferencial de tasa, entonces eso va a atraer más capital, va a volver más atractiva nuestra economía y al volverla más atractiva entonces va a generar una tendencia al superávit en cuenta financiera y con eso obviamente también ayuda a cerrar la brecha de desequilibrio del déficit en balanza de pago. Obviamente el hecho que el tipo de cambio esté aumentando no va a contribuir a cerrar la brecha de exceso de demanda de bienes, porque obviamente eso exacerba el fenómeno de la política. O sea, la política contribuye a aumentar ese impacto en el gasto planeado porque lo impulsa a través del consumo. Con eso entonces tendríamos todos los elementos que describirían cómo esta economía se va a ir ajustando, donde vamos a tener que finalmente vamos a tener una mayor tasa de interés, un mayor nivel de renta producto y a su vez con un nivel de tipo de cambio mayor. Ahora acá está ya representado el gráfico donde están los elementos relevantes. Observamos entonces donde se va incrementando el nivel de producto en el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas vamos a ir destacando el incremento de tasa de interés y también, ¿no es cierto?, el hecho de que tanto la curva de balanza de pago hay que representarla más alejada del eje de las ordenadas, ¿no es cierto?, fruto del incremento del tipo de cambio. Ese efecto también opera para la representación de la IS, que es el equilibrio en el mercado de bienes. Con mayor tipo de cambio se necesita un mayor nivel de producto para equilibrar el mercado de bienes. Y también el efecto de menor tasa impositiva también es un parámetro para la curva IS. También esta curva deberíamos representarla más alejada del eje ordenada, indicando que con menor tasa impositiva entonces el nivel de producto de equilibrio en el mercado de bienes mayor, ha dado que va a haber también un mayor consumo. Entonces ahí aparece representada dentro de la curva LM, donde estaría la zona de convergencia, digamos, si tuviéramos que representar exactamente unas curvitas de equilibrio mercado de bienes monetario y del sector externo. Esto entonces serían todos los elementos que tienen que estar incluidos en el análisis, ¿no es cierto?, de cómo evoluciona la economía en la primera parte del problema, donde tenemos la situación de déficit y la política fiscal.